Ya. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy estamos en una charla sobre educación del dolor. En este caso tenemos como nuestra participante, nuestra paciente, a Sonia Bizarreta Escobar, a quien le damos la bienvenida. Sonia, buenas noches. ¿Cuántos años tienes? Buenas noches, tengo 58 años. Muy bien, Sonia. Cuéntanos un poquito acerca de los dolores que me comentaste. ¿Desde cuándo es que sientes tú esos dolores intensos que manifestaste? Ya, yo tengo mis dolores desde el 2009, por decir, ¿no? Porque ya lo mío es crónico. Así es. eh, Ya. sí, y ya, y con Mm, ampolletas, pastillas, a veces terapias, pero nunca acaban. ya, pero siempre dentro de lo que tú has observado, ¿hay momentos, hay episodios que hay intensos o siempre los dolores son regulares? No, lógicamente que sí, sí hay momentos en que se profundiza más, pues, ¿no? A veces por tensiones, se podría decir, ¿no? A veces o cargas emotivas también, ¿no? O Ya, como trajín, pero sí, claro. sí hay momentos que se profundizan, pues. Ya, el diagnóstico que te dieron, bueno, desde que llevas tu tratamiento fue hernias discales, ¿verdad? Sí, porque yo tengo hiperlordosis crónica más discopatía degenerativa de discos y tengo protusiones discales en la L4, L5, S1. Ah, ya, muy bien. Y dime, en el transcurso del tratamiento fisioterapéutico, ¿has tenido algún problema en cuanto a los ejercicios que te han encomendado? ¿Has tenido alguna limitación, temor, miedo o manejas bien esas actividades físicas que te dejan? Bueno, en actividades físicas, por decir en los ejercicios, como que los he realizado poco. ¿Por qué? Porque cuando hago actividades físicas, como que eh, el dolor se profundiza a veces, ¿no? Puede relajarme un poco quizás al principio, pero después ya no lo he hecho. La verdad que no he continuado. Siempre han sido las terapias, ¿no? Y los medicamentos para calmar un poco y después vuelven. Claro. Ya. Pero el dolor que sientes es, vamos a suponer, ¿no? Como por así decirlo, del 0 al 10, ¿cuánto es lo que tú sientes el dolor? Se podría decir que yo tengo un dolor casi perenne pues está en 5, ¿no? Y cuando se te profundiza un poco más, te llegaría pues hasta 8, ¿no? Y Mm, ya, claro, ahí, ¿no? Porque ya ya. no, yo no quiero imaginarme, a veces que me llegaría hasta, no sé, a veces hay dolores que ya no se puede a veces ni para poder caminar, o tengo que caminar muy despacio, o ya pues tirarme a la cama a descansar después de las inyecciones. Claro, quizá en otro momento que hemos conversado, en alguna etapa de tu tratamiento fisioterapéutico, porque, bueno, son muchos años ya, ¿alguien te ha explicado acerca del dolor, por qué viene, por qué aumenta, o si de repente tú en el momento de que has tenido esos dolores lo asocias con alguna carga muy aparte de los diagnósticos médicos y fisioterapéuticos, de repente por ahí alguna concientización de que algo está influyendo para que perjudique sobre todo de que no puedas realizar las actividades físicas? Mm, Como decir que podría ser que, como te digo, cargas emotivas y el trajín, Ah, ya. porque tiene cargas emotivas. Sí, de hecho que sí. Parece que todos los nervios te empiezan
a soltar más el dolor, se profundiza un poco más, te pones más tenso, más todo, pues. Claro, muy bien. Bueno, le pregunto eso porque es muy importante que a veces el paciente relacione ciertas cosas, ¿no? Porque a veces no todo el dolor previene de una lesión, a veces nos dan un diagnóstico y luego nos venimos con una carga de emociones donde uno puede psicológicamente sentirse mal y eso es lo que a veces nos limita en la actividad, ¿no? Geraldine le va a compartir una historieta en el cual de repente le puede un poquito ayudar a entender un poquito más sobre este tema del dolor. Muy bien. A interpretar es una historieta donde es un martes por la tarde donde una hija llega a casa de su madre eh, y le pide que se quede con su niña, con su bebé, porque tiene que salir a comprar pañales y leche. Le pide encarecidamente a su madre que se quede con ella y la madre muy satisfactoriamente le dice que sí se puede quedar con la bebé. Luego de un largo día, la señora va a tomar una siesta. Eh, la bebé se queda dormida. En, en un transcurso de este tiempo, será unos 30 minutos, 40 minutos, la casa empieza a temblar. Entonces la bebé se levanta asustada y lo primero que hace es desahogarse en llanto. Entonces la señora al oír esto se levanta despavorida a poder socorrer a la niña, ¿no? Entonces, esta señora, como padecía de artritis, siempre andaba con coche, pero al oír a su nieta, al oír a su nieta que estaba súper asustada y estaba llorando, ella se olvidó del dolor, se olvidó del coche y fue corriendo a socorrerla. ¿A qué nos lleva esto? A que el dolor tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, me duele mucho esta parte o me duele mucho al caminar, al ocurrir un hecho como este, se va a olvidar de todo y lo primero que va a primordiar en usted es la salud del bebé, tal cual fue el caso de la señora, pues, ¿no? Que se olvidó del dolor, se olvidó del coche y lo primero que fue es a socorrer al niño. Muchas gracias, Geraldine. Sí, como podemos evidenciar aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que la señora María es la que está en el sillón, ¿no? Su hija salió solamente un momento. En este caso que empieza el temblor o este terremoto, en este caso, ¿qué hubieras hecho, Sonia? Mira, la verdad es que sí me ha pasado, porque sí me ha pasado. Cuando hubo temblor, estaba con mis dos nietos y entonces que tú lo que haces es actuar en el momento, pues, ¿no? Lo único que haces es querer salvaguardar su integridad física de los muchachos, de los bebés, porque ya se te vienen muchas cosas a la cabeza, que si la casa que se cae, cualquier cosa, entonces ya pues hemos tenido terremotos fuertes, entonces que cualquier cosita entonces nos asusta y sí, he hecho que cargarlos, olvidarme de mí por completo y sacarlos, pues, ¿no? Y ya pues es lo que uno hace, no sé, se olvida Sí. completamente de sus dolores. Sí, exactamente. Justo es lo que como toda persona, ¿no? Actuaríamos de un instinto de supervivencia, ¿no? Si bien es cierto, todos los dolores que refieres durante toda tu enfermedad, desde que iniciaste, son dolores ciertos, dolores que tú los tienes y que tú solamente tú lo sabes cómo los llevas. Pero sin embargo, con algunas ciertas experiencias, mira que nosotros queríamos relatarte una historia, pero sin embargo, más que una historia, más que lo ficticio, es la propia realidad, lo que día a día tú puedes vivir. Entonces, en este caso, podemos sacar una conclusión de que tiene que haber algún factor muy grande que bloquea el cerebro
y que verdaderamente puedes olvidarte incluso hasta del dolor. Claro que después que pase y que ya tú ves que está salvaguardada, otra vez viene el dolor, ¿no? Pero es muy importante entender que a veces hay factores psicosociales que pueden influir en el dolor, ¿no? Entonces, en el momento de la actividad física, de los ejercicios, de todas maneras va a doler de repente si el fisioterapeuta nos deja un ejercicio, ¿no? Claro, dependiendo también en la zona, por ejemplo, de sus hernias que tiene, cuidar esa zona, pero sin embargo el ejercicio en sí no es malo, más bien es muy bueno y esto nos permite pues a tener los músculos un poco más en un estado, en un tono normal, no nos permite poner rígido porque cuando no hay movimiento el cuerpo se pone duro. Entonces, de todas maneras es muy importante de repente rescatar otra vez la parte de los ejercicios que anteriormente le han dejado para poder que usted tenga un poquito de mejoría, para que baje esos dolores y si de repente hay ocasiones psicosociales, factores psicológicos, o no falta por ahí problemitas en casa que se puedan presentar, tenga presente de que a veces esas cositas tan pequeñas que no le damos importancia a veces pueden influir en nuestro dolor. Entonces, si nosotros sabemos, hay que también aprender a bloquear esas cosas para que en sí no nos afecten, ¿no? Y al final, pues, un dolor que aumenta no nos va a permitir, pues, nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? En nuestra actualidad, que es una actualidad muy, muy cargada de tensiones y llenas de cosas, ¿no? Muy bien, Sonia, ¿qué le pareció acerca de la charla que ha recibido? Mm, Muy bien, ¿no? Bien, bastante informativa, ¿no? En parte de cómo uno poder manejar el dolor, pienso yo, ¿no? Que como que influye, como dice, ¿no? La parte emocional, psicológica, entonces sí lo podemos manejar de esa parte, porque bueno, yo en parte sí, yo lo manejo así, estoy con mi dolor, pero trato de ponerme a pensar, pues, de que el dolor no me puede ganar, entonces tengo que estar ahí manejándolo. A veces ahí sí que tengo que recurrir a mis pastillas, a mis ampolletas, pero trato de que el dolor no abarque todo, pues. Así es. Muy bien, Sonia. Y como último punto, no se olvide de los ejercicios. Sé que de repente en algún momento al inicio puede doler un poquito, pero dejar ese un poquito de temor, de miedo, y en vez de las pastillas que generan sensación de bienestar, el ejercicio hace el efecto de los medicamentos. Entonces, si obtenemos esas sensaciones que a veces cuando uno hace ejercicio liberamos muchas hormonas, muchas sustancias que nos generan o nos reducen el dolor, entonces a veces esa alternativa es un poquito mejor, ¿no? Que de repente depender tanto de las pastillas y los medicamentos, libérese, no esté tensa. Como se dice, la vida es una sola, no podemos agarrarnos de tantas cosas y nada, y espero que el día de hoy le hayamos contribuido en algo para que pueda tener un poquito en cuenta y se acuerde de nosotros cuando tenga su dolor. Muchas gracias por su participación. Ya, Muchas muchas gracias. gracias, ¿no? Buenas noches. Buenas noches.